Muy buenas, aquí estamos de nuevo. En este caso vamos a ver cómo trabajar con la resolución de impresión desde Photoshop. Ese problema que tenemos siempre cuando hacemos alguna fotografía con el móvil o con otra cámara digital y luego tenemos que imprimirla y no sabemos muy bien si nos va a quedar bien a determinados tamaños, ¿no? Para eso, bueno, tengo yo aquí una fotografía, no hecha por mí en este caso, que más quisiera, ¿no? que haberme ido por ahí de viaje, pero nada, estamos aquí al frente del cañón. Entonces, en esta fotografía, ahora mismo, abierta en Photoshop, yo no sé qué tamaño tiene exactamente, ni cuál es el tamaño al cual la podría imprimir, si la quiero imprimir, por ejemplo, en un A4, o incluso en un A3, o incluso hacerme un cartel con ella, o la portada de una revista, y no saber si va a quedar bien. Para ello, lo primero es que nos vayamos en Photoshop al menú Imagen, y le demos aquí a la orden Tamaño de imagen, ¿ves? Tamaño de imagen. Al seleccionar esta orden se nos abre este cuadro que, como tiene un montón de medidas ahí mezcladas, nos puede llevar un poco a engaño, ¿no? Lo primero que nos pone, bueno, es las dimensiones en píxeles y nos dice cuánto mide. Esta medida está en megabytes, es decir, cuánto ocuparía esta imagen. Realmente es cuánto ocupa una vez abierta, una vez, digamos, descomprimida. Cualquier fotografía, por ejemplo, en formato JPG, en cuanto la abres se descomprime para poder trabajar con ella y editarla, pero en cuanto la guardas en formato JPG se guarda comprimida. Realmente se puede variar la cantidad de compresión de ese formato JPG, pero bueno, aquí lo que nos dice es que esta ocupa 11,7 megas una vez abierta, una vez descomprimida. Seguramente si ahora la guardamos en JPG nos ocuparía incluso menos de un mega, pero bueno, en este caso veis que nos dice que la anchura y la altura es de 2560 píxeles de ancho por 1600 píxeles de alto. Pero claro, esto de los píxeles, seguramente algunos habrán dicho, bueno, un píxel es como un milímetro. Eso es totalmente falso, ¿no? Un píxel no es un milímetro. De hecho, un píxel no es algo que tenga una medida que se pueda equiparar a una medida métrica. Los píxeles, digamos que cuantos más píxeles caben en una pulgada, que es como se va a medir la resolución, el número de píxeles que caben en una pulgada, y hay un inciso, una pulgada son 2,54 centímetros, pero bueno, cuantos más píxeles metamos en una pulgada, más resolución tendría la fotografía. Digamos que no notaríamos el pixelado porque habría tantos puntos y tan pequeños que no podríamos llegar a verlos a simple vista, que es lo deseable, ¿no? Que tenga la mayor resolución posible para que se vea muy nítida la imagen. Bueno, en este caso esta medida, 2560 píxeles por 1600, no nos dice cuántos píxeles va a haber en una pulgada. No es lo mismo que esta foto la intente imprimir en una 3, algo que son más de 40 centímetros de ancho, no quedaría con la resolución adecuada como si la imprimimos en una 4, que es la mitad de una 3, ¿no? Que serían solo 21 centímetros por 29,7. Bueno, pues en este caso, para saber exactamente qué resolución tiene la imagen, veis que debajo nos pone la anchura y la altura en centímetros, pero nos lo vincula a la resolución. En este caso, bueno, si en vez de centímetros tenéis aquí otra medida, podéis abrir y cambiar la medida que queráis, centímetros, milímetros, puntos, picas, columnas, pulgadas, lo que queráis, ¿no? Yo ahora le voy a dejar centímetros. Bien, me dice que esta foto ahora tiene 90 centímetros de ancho, 56 de alto y una resolución de 72 píxeles por pulgada. Esta resolución solo es válida para efectos de pantalla, es buena si queremos ver la foto pues en una página web o la queremos ver en el móvil, en una pantalla de televisión, pero si la queremos imprimir necesitamos saber cuántos píxeles hay en una pulgada, y aquí nos dice que para imprimir la foto con este tamaño solo habría 72 píxeles por pulgada, lo cual es muy poco. Ya se puede apreciar un pixelado en este caso si la imprimiésemos con este tamaño, con 90 centímetros por 56. Bien, si queremos ver qué resolución podríamos imprimirla, o con qué tamaño podríamos imprimirla, pero con una resolución mayor, bueno, pues lo que tendríamos que hacer es reducir la imagen ganando resolución. Esto se puede entender en que si reduzco la imagen, meto más píxeles en menos espacio, se comprimen, por así decirlo, ¿no? Veis que aquí aparece una especie de cadenita uniendo el ancho y el alto, lo cual quiere decir que si cambio la anchura o la altura, perdonad que ando un poquito acatarrado, si quiero cambiar, digamos, la anchura, me va a cambiar la altura automáticamente, en proporción, ¿veis? Va esto unido. Y si cambio la anchura, me cambia la altura. Van unidas las dos, ¿no? Esto es porque está aquí marcado esto que pone restringir proporciones. ¿Veis que si lo desmarco,
ahora ya podría cambiar la anchura o la altura independientemente, cosa no deseable porque se me deformaría la foto. Si solo le varío la anchura al doble y la altura se queda como está, la foto se deforma, ¿no? Mira, os indico aquí para que veáis. Le pongo aquí, por ejemplo, 150 centímetros de ancho, solo 56 de alto, acepto, y veis cómo esto se deforma, ¿no? Así que voy a deshacer, voy a darle a edición, deshacer, y vuelvo otra vez a imagen, tamaño de la imagen. Bien, lo que intentaría hacer ahora mismo es dejar vinculada aquí la casilla esta de restringir proporciones para que se me vincule el ancho con el alto, que cambien los dos a la vez, pero además veis que hay aquí una opción que pone remuestrear la imagen, que ahora mismo está activada. Si la desmarco, veis que además del ancho y el alto también está vinculada la resolución. Ahora todo va en uno. ¿Esto qué quiere decir? Que si reduzco el tamaño de la imagen, amplía la resolución porque, como decíamos antes, se comprimirían más los píxeles al reducir la imagen y cabrían más píxeles en una pulgada. Por lo tanto, estaría aumentando la resolución, eso sí, a costa de disminuir el tamaño. Y por el contrario, si aumento el tamaño, los píxeles se hacen más grandes y por lo tanto habría menos píxeles en una pulgada. Disminuiría la resolución. Esa es la razón de que si tenemos una fotografía demasiado pequeña y la ampliamos mucho, se empieza a ver pixelada, porque los píxeles se hacen más grandes para ocupar más espacio y al final se acaban apreciando a simple vista. Bien, si yo bajo aquí la anchura, ahora que está todo esto vinculado, acordaros, quitando la casilla de remuestrear la imagen, ¿no? Si ahora varío la anchura y la reduzco a la mitad, en vez de 90 centímetros le voy a dejar 45, veis cómo la resolución ha subido al doble. Tenía 72, ahora tengo 144. Es decir, que a la mitad de tamaño he ganado el doble de resolución. Ahora caben el doble de píxeles en el mismo espacio que antes cabían solo la mitad, ¿no? Si vuelvo a reducir a la mitad, es decir, en vez de 45 centímetros, pues esto lo bajo, por ejemplo, a 22 o 23, más o menos, veis que ya voy hacia los 295 píxeles por pulgada. Esto sigue aumentando bastante, ¿no? Bien, la resolución a la que pretendo llegar es esa resolución que se utiliza o está establecida como la base para que queden bien los trabajos impresos, que es 300 píxeles por pulgada. No necesito andar aquí cambiando la anchura o la altura hasta conseguir tener aquí 300. Directamente puedo variar la resolución y ponerle 300 y él ajustará la anchura y la altura hasta llegar a esos 300. Como va todo unido, la anchura, la altura y la resolución, pues en vez de estar variando la anchura y la altura para aumentar la resolución, pues varío la resolución y también cambia la anchura y la altura. Bueno, veis que esta imagen, que en principio me decía que tenía 90 centímetros de ancho, ahora veis que para que quede bien impresa a 300 píxeles por pulgada, se me queda con una anchura de 21 centímetros nada más, ¿no? Pero con esta resolución, vamos, podría ser la portada de una revista y la foto quedaría perfecta, quedaría niquelada, como se suele decir, ¿no? No se apreciarían los puntos y quedaría perfectamente impresa, con buena resolución. Otra cosa ya es la calidad de la propia foto, ¿no? Que estuviese bien enfocada, que estuviese bien de color y de contraste, pero eso ya dependerá de la propia foto, de los ajustes que le hayamos hecho. Bien, pues en este caso, si acepto, veis que parece que no ha cambiado nada, pero si ahora ya entro otra vez en imagen y tamaño de la imagen, los cambios ya están, es decir, sigue habiendo los mismos píxeles, pero ahora lo que tiene la imagen es menor tamaño, es decir, mide menos centímetros, pero tiene más resolución. O sea, he metido más píxeles en menos tamaño y por lo tanto hay más píxeles en cada pulgada. Parece que no he hecho nada, pero realmente si ahora esta imagen la colocase en un programa de edición como Adobe Illustrator, por ejemplo, al diseñar un cartel, un folleto o cualquier otra cosa, al colocarla allí, esta imagen ahora mediría esto, 21 centímetros. Mientras que si la intentase colocar antes, sería una imagen enorme de 90 centímetros, pero una imagen con poca resolución para imprimir, tendría que reducirla igual, ¿no? Bueno, pues esto, si acepto y la dejo guardada así, ¿no? Le doy aquí a guardar, la voy a guardar, por ejemplo, aquí en el escritorio directamente, le voy a poner así aquí, por ejemplo, pues 1111, y la dejo, bueno, estaba en formato de Photoshop, perdonad, voy a darle otra vez a guardar y le voy a decir que le ponga formato, o sea, nombre 1111, pero le voy a poner de nombre, de formato, en vez del formato PSD de Photoshop, voy a poner ya el formato JPG, y con este formato JPG guardo la imagen, le digo que la calidad, de momento me deje esta calidad, luego ya veremos a qué se refiere con esto de la calidad en otro tutorial, le dejo la que sale 8 por defecto y acepto. Y si ahora vengo al Adobe Illustrator y en el Adobe Illustrator pongo una
una hoja de tamaño A4, es decir, voy aquí a archivo, nuevo, y le digo que me ponga aquí en tamaño, le pongo un tamaño A4, y en vertical, por ejemplo, lo pongo así en vertical y acepto. Si ahora coloco aquí la imagen que he grabado, le doy a archivo, colocar, y en colocar vengo aquí al escritorio y le pongo la imagen esta que estaba por aquí, 1111, la coloco. Veis que ahora esta imagen, que está aquí seleccionada, me dice que tiene, ¿veis?, 21 centímetros por 13. Bueno, 21 y pico por 13 y pico. Fijaros que desde el Photoshop me decía también en imagen, tamaño de la imagen, que era 21 y pico por 13 y pico y 300 píxeles por pulgada. O sea que realmente veis que funciona exactamente igual, ¿no? Vengo aquí otra vez a Illustrator, me dice también por aquí, veis que tenía esta imagen 300 píxeles por pulgada. Fijaros una cosa curiosa que sucede aquí también en Illustrator, y es que también conserva esa vinculación entre la altura, la anchura y la resolución, porque si pulso la tecla Shift, la tecla de mayúsculas, para poder estirar en proporción, y ahora estiro por una esquina, veis que si hago más grande la imagen, ahí, y suelto, ahora la imagen es más grande, tiene 31 centímetros por 19, pero fijaros que aquí la resolución ha bajado a 210. O sea que cuanto más grande haga la imagen, menor resolución tendrá, más grandes serán los píxeles y menor resolución tendrá. Vuelvo a estirar con mayúsculas otra vez, estiro por otro lado, así, más grande. Ahora ya tiene 40 centímetros por 25, me dice aquí arriba, y veis que aquí me pone que tiene solo 160 píxeles por pulgada. Y de la misma manera, si con la tecla mayúsculas reduzco mucho la imagen, veis que ahora me pone que tiene 536 píxeles por pulgada, pero bueno, es bastante más pequeña, solo tiene 12 centímetros por 7, o sea que podría directamente jugar con el tamaño de la imagen aquí en Illustrator y estirar o reducir la imagen y ver qué resolución tiene, a qué resolución saldría impresa y así saber si va a quedar bien impresa o no. Más adelante tocaremos en otros vídeos estos temas de resolución, ya que normalmente no hace falta tener una resolución tan alta, los 300 píxeles por pulgado, cuando, por ejemplo, es para una valla publicitaria, para algo que va a medir 8 metros por 3, por ejemplo, ¿no? Porque en esos casos es una imagen que se va a ver desde muy lejos, desde muchos metros de distancia, y obviamente ahí no vamos a poder apreciar el pixelado salvo que nos acerquemos mucho, cosa que no va a suceder con una valla publicitaria colocada a una cierta altura y bastante lejana, ¿no? Entonces en esos casos incluso con imágenes de 100 píxeles por pulgada podría quedar perfectamente impresa, repito, desde la distancia. Si te acercas mucho se notaría el defecto, ¿no? Bueno, espero que esto os haya aclarado un poquito las cosas sobre tamaños y resoluciones, aunque más adelante habrá que ver más cosas de estas porque bueno, hay muchos trabajos en los que podemos tener que lidiar con tamaños, formatos y a veces no nos encajan bien. Venga, hasta la próxima.